Damos gracias a Dios por su revelación, que es lo que nos va a nutrir en este día. No nos va a nutrir ni el consejo humano, ni ninguna cosa que venga de hombre alguno o mujer, sino la poderosa palabra del Señor. Y el mensaje de hoy va a apuntar a lo que podríamos decir, hermanos, es el tema más importante para un cristiano. Porque para la persona que no es cristiana, el tema más importante debe ser el Evangelio. Mientras no sea cristiano, mientras no haya sido adoptado por Dios, no debería haber nada más que importara, ¿verdad? Solamente el perdón de Dios para ser un hijo suyo. Pero los que ya llegaron a ser hijos, los que ya fueron adoptados hijos de Dios por su gracia, porque han recibido el poder por el poder de Dios. Tenemos que entender eso, no es por mérito propio, ¿verdad? Los que hemos recibido el perdón de Dios a través de los méritos de Cristo, ya el Evangelio para nosotros es una etapa superada. Y nos queda solamente entender lo que es la iglesia. Porque muchas personas se sienten parte de la iglesia sin ser parte de la iglesia. Como también muchas personas se sienten salvas sin ser salvas. Entonces, la iglesia bíblica, lo que enseña la palabra de Dios acerca de lo que es la iglesia, es el tema más importante para un cristiano. De entender, de sobrellevar, de vivir. Y fíjese, yo lo voy a llevar a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, que nos revela todas las bendiciones espirituales que tenemos estrictamente en Cristo. Es decir, fuera de Cristo no tenemos ninguna bendición espiritual. Y yo siempre pongo mucho énfasis, no conozco a nadie más que lo haga, entonces tengo que poner mucho énfasis en esto. Dios tiene dos tipos de bendiciones para nosotros. Bendiciones temporales o terrenales, las cuales dan abundancia y sin ninguna condición. Y nos presenta la Biblia como por ejemplo la lluvia que tuvimos hace poco, que es necesaria, la luz del sol, muy necesaria, y en fin, todas las cosas que llamamos naturales, o sea, porque sí. Pero la verdad es que si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno se hubiera puesto de pie en este día. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, todos recibimos abundantes bendiciones de Dios diariamente, y el Señor dice, si Dios tiene cuidado de los pajaritos, hasta de las plantas, de las flores, ¿cómo no va a tener cuidado de aquella creación, aquella obra de sus manos que fue hecha a imagen y semejanza de Él? Entonces es indiscutible que todas estas bendiciones son incondicionales, hermano. Como un padre, un buen padre humano va a dar a su hijo bendiciones incondicionales. Pero subraya ahí, son bendiciones temporales. Son bendiciones temporales. Y las bendiciones que son espirituales, las bendiciones que son eternas, que van a trascender a esta vida, son todas condicionadas. No hay una sola promesa eterna de Dios, algo que va a trascender a este mundo temporal, que sea porque sí. Así como estamos tan acostumbrados a no necesitar, por ejemplo, todavía, no sabemos mañana, pero hasta el día de hoy, ninguno de nosotros necesita andar con un tubo de oxígeno para respirar, ¿no es cierto? Respiramos. Estamos tan acostumbrados que lo damos porque sí, hasta que fallan los pulmones, por ejemplo. Y eso no tiene nada que ver con la vejez. Hay niños que andan con un tubo de oxígeno, hermano.
Y damos por hecho todas infinitas bendiciones que recibimos a diario, que son temporales, que son cotidianas. Podernos desplazar. Decimos, no, esto me lo gané con el fruto de mi trabajo, con mi esfuerzo. Ni un párpado moveríamos si el Señor no nos diera la salud necesaria y nos abriera esas puertas de trabajo. Entonces, no entiende el hombre natural, el hombre del mundo, que está al margen de la revelación de Dios, no entiende cómo funciona esto. Son incontables todos los procesos fisiológicos que tienen que estar en operación óptima para que usted se levantara hoy día y dijera, estoy bien, voy a congregarme. ¿Y usted cree que Dios hoy día bendijo con eso solamente a los que se levantaron para congregarse? Para reunirse, a adorarlo, a conocer un poquito más de su voluntad, a renovar toda la basura que nos bombardea, la televisión, el internet del mundo. No, Dios bendijo con esa misma bendición a cualquiera, hasta el que se levantó a robar hoy día. Porque Dios es tan misericordioso que no quiere la muerte del que muere. Usted puede ver cómo termina Ezequiel 18 y se lo recomiendo entero mejor. Dios no quiere la muerte del que muere, porque la muerte espiritual es eterna. Él quiere que nos arrepintamos y vivamos. Y de repente cuando ya conocemos un poquito a Dios, empezamos a ponernos como los judíos, sintiendo como que no se lo merece él. Claro, ese delincuente no se merece nada, igual como nosotros antes de conocer al Señor, pensando que hacíamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pensando que entendíamos bien. Y lo triste es que muchas personas siguen pensando porque no han conocido la revelación. Y fíjese, la carta entera que conocemos como la carta a los Efesios, que en realidad no se sabe a quién la escribió Pablo, pero bueno, le pusieron Efesios, está dirigida a la iglesia. Y es la carta por excelencia que nos habla de la iglesia. Nos habla por excelencia de la iglesia. Y del versículo 3 al 14 declara bendición tras bendición, pero no bendiciones materiales, no temporales. Está hablando de bendiciones eternas. Por ejemplo, el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los lugares celestiales. Eso es el cielo, hermano, si no lo entiende usted. Los lugares celestiales están en el cielo. Los lugares terrenales están en la tierra. Y aquí dice que en Cristo Dios nos bendijo con todo lo que tenía para bendecirnos. No hay una sola bendición que no vayamos a recibir en el cielo como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice en Cristo. Si usted está en Cristo, usted ha sido bendecido, a usted le espera la promesa de recibir todo lo que Dios tiene para darle en el cielo. Y así puede seguir leyendo. Versículo 4. Según nos escogió en Cristo. Hemos sido escogidos en Cristo. Y yo lo desafío a usted a leer hasta el versículo 14 en la tranquilidad, ¿no es cierto?, de su espacio personal, y intente de encontrar una sola bendición eterna o espiritual sin estar en Cristo. No va a encontrar ninguna. Por eso es que Cristo murió en la cruz, para que recibiéramos toda bendición celestial, todas estas bendiciones que son eternas. Porque si Él no hubiera muerto en la cruz para pagar nuestra estadía eterna, hermano, porque la estadía en el cielo no es gratis. El Señor nos compró el boleto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es guardar el boleto y llegar al punto de encuentro. Guardar el boleto y vivir la vida que Dios quiere. Aunque vamos a fallar en el intento, Dios nos va a perdonar
si lo hicimos de todo corazón. Y tonto no lo vamos a hacer. Ah, me esforcé, ¿no? Si yo sé que le pusiste mucho menos empeño que para muchas otras cosas terrenales. ¿No vamos a ser tontos a Dios? Dios no puede ser burlado, dice el mismo Pablo. Pero muchos van a llegar ese día con la confianza. El cielo es mío. Porque está esa dinámica, está esa cultura de que todos se van al cielo. Todos. Y esa es una mentira que el diablo ha establecido, en la que ha tenido mucho éxito. Hace poquito aquí no teníamos dónde estacionarnos, aparentemente era un velorio. Y partieron hace poco tocando las bocinas. ¿Y qué dicen los cristales? Siempre lo referencia a que se fue al cielo, de una u otra manera. Referencia a que se fue al cielo, a que está con Dios, a que está mejor. La verdad es que la mayor parte de las personas que parte del mundo no parte para estar mejor. Inicia un destino muy trágico porque no ocupó la vida en lo que era lo más importante, buscar el reino, este reino que está al alcance. Entonces, hermano, hoy día vamos a hacer un repaso a lo que es la iglesia, el tema más importante para un cristiano, porque de este tema usted va a desprender todo, todo, hermano, absolutamente todo lo que es la vida cristiana, lo que es su propósito como hijo de Dios en este mundo, todo tiene relación con la iglesia. Por eso a veces uno se extraña, uno que tiene un conocimiento bíblico normal, limitado, pero ya suficiente, pero las personas que no tienen nada de conocimiento no consideran congregarse o ir a la iglesia. No, Dios está en todas partes. O todos servimos al mismo Dios y trate de encontrar esa parte o eso en un versículo de la Biblia, hermano. De que no es la voluntad de Dios de que nos reunamos. Tratando de encontrar un versículo, va a encontrar como 1500 que dicen que la voluntad de Dios es que usted se reúna. Porque hay muchos propósitos, hay muchos beneficios que Dios tiene para usted y para mí en este momento. Aquí es cuando Dios tiene para usted preparadas bendiciones, hermano, que se van a materializar en la semana. Y tanta gente que se queja de no ser bendecida por Dios, pero si no viene a buscar la bendición, pues hermano, sin pensar en nadie en particular, pero igual pienso como en 20 personas. Yo creo que nos pasa a todos, pues. Entonces dice, chuta, esta persona que está con depresión, que está con este problema, que está con esta otra situación, o simplemente, no, mira, me salió esta actividad recreativa. Pero son personas que están convencidas de que están en comunión con Dios y que son parte de la iglesia. Porque alguna vez levantaron la mano, porque por un tiempo caminaron y participaron o asistieron a un lugar. Eso no les hace parte. Nosotros por más que vayamos de visita a la casa de alguien, vamos a seguir siendo visitas hasta siempre. A menos que nos convirtamos en familia por un motivo, que pueda ser una adopción, un matrimonio en común, etcétera. Ahí pasamos a ser familia. Pero aunque estemos yendo 10 o 20 años a la casa de alguien, a una amistad, que nos consideren parte de la familia, vamos a seguir siendo visitas, hermano, hasta que algo ocurra. Y con la iglesia no hay, no hay algo muy distinto. Porque la palabra declara de que algo tiene que pasar en la vida de una persona para que pase a ser parte de ella. Y vamos a comenzar con el primer punto en Romanos capítulo 5, hermanos. Romanos capítulo 5.
Mire lo que nos declara Romanos capítulo 5. Lo que ve el hombre versus lo que ve Dios. Romanos capítulo 5, y a mí me gustaría del versículo 12 al 17, pero como usted tiene el día de hoy consagrado al Señor, usted lo va a ver con calmita en su casa desde el versículo 12, o 1 mejor. Pero en el 12 empieza la idea. Yo me voy a ir directo al 17, hermano, porque no creo ser capaz de mantener la atención de usted más de 25 minutos. Entonces quiero aprovechar bien esos 25 minutos, al máximo. Y aquí nos tiramos a la palabra, nos lanzamos con todo. Miren lo que dice, empezando la idea ya en el 12, de que por una persona entró el pecado al mundo. Todos sabemos, Adán. Eso no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con el tema que hablan del pecado original. O sea, la escritura es bien clara. En ese mismo pasaje que yo mencionaba de Ezequiel 18, que es extraordinario, estúdielo. El pecado no se transfiere, no se contagia, no se hereda. Se puede contagiar de un resfriado, hermano, pero no del pecado. Se puede recibir la herencia de alguien que lo consideraba, o simplemente porque tuvo algún ascendiente que le dejó algo. Pero el pecado no se hereda, es personal, es intransferible. Y todos sabemos por la historia del huerto, en Edén, que ahí empezó la separación del hombre hacia Dios. El hombre tomó una ruta distinta a la trazada por Dios. Ahí empezó todo el problema, pero Dios, ya teniendo considerado ese problema, también tenía la solución. Y dice el versículo 17, pues, si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, porque sí, la muerte entró a la humanidad por el pecado, pero la muerte viniendo a ser una consecuencia del pecado, no el pecado mismo, porque nosotros no estamos enemistados con Dios, o el ser humano en general no está enemistado con Dios por el pecado de Adán, sino por el pecado propio, por su propio pecado. Y aquí dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo. Este es Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No hay excusa. Así podemos decir, y esto es vida real, a veces por culpa de uno pagan el pato todo. Tenemos ese dicho nosotros. En el colegio, en el colegio era muy común. O cuando los papás tenían muchos hijos y no sabían cuál se había portado mal y los demás no le echaban al agua, bueno, castigo para todos. En el trabajo también pasa. Se encubren entre ellos porque son amigos, ya. Entonces, todos vienen a trabajar el sábado. Cosas por el estilo. Entonces de repente uno, sí, por los evasores, sube la micro para todos. A veces uno sufre las consecuencias por las acciones de otros. Personas que conducen esta ebriedad, pueden atropellar a alguien que no tiene ni una culpa. Pero esas son consecuencias. No tenemos que confundir el pecado mismo con las consecuencias del pecado. Y aquí dice que así como por culpa de uno salimos todos perjudicados, a través de uno solo, que es Jesucristo, también podemos ser todos restaurados. Podemos ser todos beneficiados. En pocas palabras, salvos. Porque Dios, cuando crea al hombre, hermano, lo crea perfecto, sin pecado. Y el hombre se convierte en un ser que peca. Y ese pecado lo separa de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios hizo posible, hermano, que esa situación fuera revertida.
No es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Mire, nosotros podemos tomar un vaso de cristal y mandarlo al suelo y hacerlo polvo, hermano. Vuelva a ser el vaso. Vuelva a ser el vaso. Y podemos usar un fósforo. Vuelva a usar el fósforo. O sea, son procesos que en química, ¿no es cierto?, se llaman irreversibles. Bueno, nosotros podemos transgredir el deseo de Dios, la voluntad de Dios, podemos pecar. Tenemos la capacidad de pecar, lamentablemente, pero no tenemos la capacidad de revertir el pecado. Una mala palabra a veces, hermano, que destruye una amistad, que provoca tanto daño, a veces por una palabra que no debió salir, una riña que termina hasta en muerte, por una palabra. No podemos devolver ni siquiera una palabra dicha, hermano. Dicha con rabia, dicha con ira, con insensatez. Entonces no tenemos la capacidad de revertir el pecado de Adán. Cristo lo hizo por nosotros. Dios mismo hecho persona, como uno de nosotros, vino y revirtió esa situación, hermano. Entonces, ¿hay dos grupos de personas en el mundo? Sí. Los que toman esa oportunidad y los que no la toman. Así, simple. Y aquí la Escritura empieza a llamar iglesia, porque vamos a ver la definición de iglesia, no la definición humana de iglesia, sino la definición que nos muestra la palabra. Y aquí nos está hablando de los que toman esta oportunidad que da Dios. Es una oportunidad divina, hermano. Poder revertir el daño del pecado es una oportunidad divina. Y siguiendo en la definición bíblica de iglesia, mire, yo lo he citado otras veces, pero es importante que usted nunca lo olvide este pasaje, hermano. Mateo 1:21. Es un pasaje clave. Mateo 1:21. Hablándole el ángel en sueños a José, le declaró: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hay un pueblo que pertenece o pertenecerá a Jesús. Hay un pueblo que pertenecerá a Jesús. Y podemos preguntarnos, ¿cuál es el pueblo que pertenece a Jesús? Y si le hacemos preguntas a la Biblia, tenemos que encontrar respuesta en la Biblia. Y por ejemplo, Hechos 20:28 es una buena respuesta para contestar cuál es ese pueblo prometido que Dios salvaría de sus pecados. ¿Cuál es? Fíjese. Hechos 20:28. ¿Qué nos va a declarar? Hablando del apóstol Pablo, y dice la Escritura: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, el pueblo del Señor es el pueblo que pertenece a él. El pueblo que usted sabe cuando algo usted lo compra, es suyo. Son las que, no sé, compran un auto, compran una casa, es de ellos, está a nombre de ellos. Bueno, la iglesia está a nombre del Señor Jesús, porque Él pagó con su propia sangre. Y al pagar con su sangre, expió sus pecados. Porque solamente la sangre, según la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, esto es transversal, solamente la sangre tiene la capacidad de redimir
pecados. Y es válido preguntarse, ¿y por qué la sangre puede quitar pecado? Bueno, por el efecto que produce el pecado, que es contrario a lo que es la sangre. Y lo vamos a ver enseguida. Pero una definición más, hermano, en lo que es el pueblo de Cristo como definición, y vamos a ir al mismo libro de Efesios en el que estábamos, hermano. Pero vamos a ir al capítulo, al versículo 22 del mismo capítulo. Efesios 1, yo le hice un gran resumen del 3 al 14. Pero vamos a saltar, hermano, a Efesios 22 y 23 del mismo capítulo 1. Son los últimos dos. Que declara, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es cabeza por sobre todas las cosas en la iglesia. Todo está bajo sus pies, dice la Escritura. Y mire lo que agrega. La iglesia es su cuerpo. La iglesia, el pueblo espiritual de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo